buen día. Hoy día nos encontramos de nuevo en otro punto de encuentro. Vamos a conversar hoy día sobre un tema de actualidad, un tema que ha estado todo el tiempo, pero que está invisibilizado absolutamente. ¿Cómo usted entiende, comprende cómo pueden ser, por ejemplo, el sufrir de los pacientes hasta que son diagnosticados? Sí, porque se trata de enfermedades poco comunes, enfermedades raras, enfermedades que se dan muy poco frecuentes. ¿Cómo aprender a vivir con esas enfermedades raras y la odisea, sobre todo para conseguir financiamiento en sus tratamientos? Vamos a conversar hoy día con la doctora Gabriela Repeto, médico cirujano, directora del programa de enfermedades poco frecuentes de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Gracias por recibirnos. Hola Miriam, muy buenos días, muy bien, ¿cómo estás tú? Oye, a ver, partamos por definir qué son enfermedades poco comunes, porque siempre uno se cree que lo de uno es lo terrible, es lo peor que le puede pasar, pero resulta que parece ser que hay cosas más terribles, más catastróficas que pueden estar sucediendo y que nosotros no lo sabemos. Sí, no, sin duda que la evidencia de enfermedad es algo que nos moviliza y que es muy complejo para todas, pero sí, específicamente hay un grupo de condiciones que han sido como un poco dejadas de lado, ¿cierto? O no presentadas como con la misma relevancia que otras condiciones más comunes, que son estos que llamamos enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas, ¿ya? Son muy variadas, o sea, alguien puede tener una discapacidad intelectual o una epilepsia por una enfermedad rara, un problema al corazón, un problema en la inmunidad por alguna enfermedad rara, entonces son muchas cosas, entonces no cuesta hacerse como una imagen de lo que son. Entonces hay una definición de la Organización Mundial de la Salud, que son las condiciones que afectan a menos de 1 en 2.000 personas, ¿ya? Entonces, si pensamos que en Chile son como 20 millones, cualquier condición que afecte a menos de 10.000 personas sería una enfermedad rara. Entonces, la verdad es que uno mira 10.000, no es un número tan chico, ¿cierto? Pero como estas enfermedades, como cada una es poco común, cuesta reconocer, a los profesionales de la salud nos cuesta reconocerla, hay poca información muchas veces al respecto, no hay herramientas de diagnóstico que estén disponibles como otras cosas más comunes, y sin duda que también hay menos conocimientos de tratamiento, y algunas requieren tratamientos que son muy específicos para un número muy pequeño de personas, y eso lamentablemente hace que sean poco accesibles y muy caros. Sí, a ver, claro que 10.000 personas no es un número muy bajo, ¿no es cierto? Es Claro. mucha la gente que está sufriendo según No. esta definición. Ahora, hay algunas que son extremadamente complejas, Sí. que son, no sé, 1 en 1 millón, en 2 millones, no sé, y que son, por lo tanto, extremadamente caros. Me preocupa una cosa, y es algo que es ir al diagnóstico. ¿Cómo llegar a un diagnóstico, no solamente ojalá precoz, pero parece ser que no es posible? ¿Hay pocas especialidades médicas que se dediquen a esto? Sí, mira, déjame agregar, antes de contestar esta pregunta, Sí. una sola cosita de las cifras, que hay como 7.000 enfermedades poco frecuentes. Entonces, claro, tienen esta definición que cualquier cosa que caiga en menos de 1 en 2.000, pero tal como tú dices, hay algunas que están justo ahí, no son tan raras y no son conocidas. Hay un par de esas condiciones que, por ejemplo, están en el GES, que son fibrosis quística y hemofilia, y algunos cánceres pediátricos que caen en esta categoría, pero hay otras, como dices tú, que son como 1 en 1 millón. Pero son muchas, entonces si uno las suma todas, hay datos de la Unión Europea, no hay datos chilenos, que pueden afectar a 5% de la población, el conjunto, 1 cada 20 personas. Y eso, ahí nos movemos un número que es 1 millón de personas en Chile potencialmente pudieran tener alguna enfermedad rara. Algunos, de nuevo, como dices tú, más comunes, y otras ultra raras, ¿ya? Entonces, contestando ahora a tu pregunta del diagnóstico, sabemos que el 80% de las enfermedades raras son genéticas, ¿ya? O sea, es un cambio en nuestro manual de instrucciones, ¿ya? Que son los genes. De nuevo, hay algunas que no son tan raras y se conoce que hay un solo gen. De nuevo, fibrosis quística y hemofilia, que están en el GES, están en esa categoría, ¿ya? Pero hay otras condiciones en que pueden ser causadas por un cambio en uno de miles de genes.
Y ahí de nuevo vuelvo a poner el ejemplo de la discapacidad intelectual, de la epilepsia y todo. Y en estos casos la verdad es que necesitamos test mucho más amplios que se llaman panel, o sea, ir a leer muchos genes, un grupo de 10, 20 o 30 que se llama un panel de genes, o ir a leer todos nuestros genes, que son como 20.000 los que codifican para proteína, que es donde está la mayoría de la razón. Entonces, esta estrategia, eso requiere un test que se llama de secuenciación, que lamentablemente no está disponible en Chile y por lo mismo no tiene cobertura. Y las personas que pueden llegar a acceder a esto porque lo tienen que pagar de su bolsillo y enviarlo fuera de Chile. Entonces, aquí hay una segunda barrera. La primera barrera es reconocer que alguien tiene una enfermedad rara, ¿cierto? Y la segunda barrera es que si uno lo reconoce, poder tener acceso a esos diagnósticos, sobre todo en los casos más complejos, es una situación en Chile en la cual tenemos un grave problema de equidad. Oye, ¿quiere decir entonces que la medicina genética, no sé cómo se llama esa rama, digamos, está poco desarrollada, está casi nada desarrollada aquí en Chile? ¿Cómo hacemos? Porque me dices tú que esa tecnología ni siquiera está acá. Claro, sí está en el laboratorios de investigación y hay como distintos equipos de secuenciación, unos más chiquititos y otros más grandes, y la mayoría de los que hay en Chile son como chicos o medianos, y estaban súper poco utilizados, y vimos que en la epidemia del COVID, ¿cierto? La vigilancia de las variantes se hace fundamentalmente a través de secuenciación. Entonces, pudimos en 2 años aprovechar las capacidades que teníamos para COVID. Ahora, el genoma de COVID es 100.000 veces más chico que el genoma humano, Claro. pero vimos que fuimos capaces de levantar capacidades que estaban como media dormidas, porque claro, hubo una importante relevancia como de salud pública. Entonces, ahora podemos escalar, ¿cierto? De nuevo, no tenemos los equipamientos grandes, pero ahora hay más gente que hace 2 años atrás que sabe secuenciar, que sabe analizar secuencias y todo. Entonces, tenemos ahí, o sea, no estamos, yo quiero decir aquí que si bien nos falta mucho por recorrer, no estamos partiendo de cero. Oye, ¿eso quiere decir entonces que el trámite, digamos, de esta secuenciación, este proceso es muy lento, ¿no? Mira, sabes que antes era súper lento, la cifra, cuando partió esto con el proyecto del genoma humano, se demoraron 13 años Sí. en secuenciar los primeros genomas humanos. Hoy en día hay laboratorios en Estados Unidos que trabajan fundamentalmente con niños graves que están hospitalizados en unidades de neonatología o en UCI pediátrica con enfermedades muy graves que pueden devolver secuencia analizada en menos de 24 horas. ¿Ya? Y eso ha demostrado que mejora la sobrevida de esos niños, reduce su tiempo de hospitalización, reduce los costos de la hospitalización, les provee una respuesta a la familia. ¿Qué le está pasando a mi hijo que está grave? Es importante para el equipo de salud para tomar decisiones en conjunto con la familia. Entonces, antes era muy lento. Hoy en día esto tiene capacidad de darnos respuestas muy rápidas y reducir lo que los pacientes sufren, que se llama la odisea diagnóstica, que es ir a un montón de doctores o especialistas, otros especialistas de la salud, hacerse un montón de exámenes, un montón de procedimientos. Hoy día se ha mostrado que ir precozmente a la secuenciación, a los estudios genéticos, de nuevo provee mejores respuestas para los pacientes, para sus familias, para los profesionales de salud y para el sistema de salud en general. Oye, me imagino entonces que, a ver, nosotros estamos como a años luz de eso, porque tú me dices que acá hay laboratorios pequeños y medianos, pero no de ese nivel del que tú nos comentas que existe en Estados Unidos. Claro, sí, todavía eso no está disponible. Hay otros países latinoamericanos que se han dado el salto. Argentina, Brasil, para qué decir, es como ellos realmente son súper autónomos en esto desde hace muchos años atrás. Colombia también está creciendo, México también. Entonces, claro, uno siempre piensa en países del hemisferio norte, bueno, México está en el hemisferio norte, pero en países de continentes con más recursos, y sin embargo esto es algo que ha ido creciendo en nuestros vecinos, pero Chile no entendemos muy bien por qué va peculiarmente atrás, considerando nuestros otros indicadores de salud, las otras tecnologías disponibles, etcétera.
Ahí ¿Qué tenemos, falta acá en Chile entonces? ¿La voluntad como para o sea, armar o algo? sea, yo creo que faltan más profesionales del ámbito de la salud que trabajen en genómica. O sea, hay mucha genómica en Chile desde hace mucho tiempo en microbiología, en la industria forestal, en la industria productiva de los salmones, cosas así, pero el grupo que estamos más cerca de la clínica somos un grupo muchísimo más pequeño. Habemos como 35 genetistas clínicos registrados en Chile. Entonces falta personal y de nuevo falta más trabajo de nosotros los clínicos que vemos a los pacientes con los laboratorios. Y claro, y falta inversión, pues, efectivamente, o sea, para hacer esto rápido y más barato necesitamos equipos grandes, ¿cierto? Y que haya tal vez como una especie como de plan nacional, porque también estas cosas son más baratas mientras más volumen haya. Entonces, claro, si hacemos unos poquitos pacientes que lo pueden pagar de su bolsillo, no vamos a avanzar nunca. Pero si efectivamente generamos propuestas que permitan cobertura nacional, en el fondo esos volúmenes grandes son beneficiosos para todo, para el paciente individual, ¿cierto? Y también a nivel como de gasto social. A ver, tú decías recién que hay avances en esto, en el tema de la genética, a otros niveles, en otros rubros. Tengo entendido que hay grandes avances, incluso en algunos de ellos, ¿no? En la biotecnología, en esa parte hay mucho. Ahora, yo me imagino que estos estudios debieran ser a nivel de varios tipos de profesionales distintos, ¿no? Ingenieros genéticos juntos con... Sí, y eso existe en Chile, Sí, esa mira, posibilidad de trabajar en conjunto. sí. Mira, nosotros tenemos un grupo bien interdisciplinar, ¿cierto? En que participan, por supuesto, de nuevo clínicos, personas de laboratorio, que son los que hacen toda esta secuenciación, y bioinformáticos, ¿cierto? Que son los que analizan esta enorme cantidad de datos que se genera hasta encontrar la aguja en el pajar, que es el cambio genético que causa la enfermedad de la persona. Entonces, esto es, y también hemos ido incorporando también a nuestro equipo a los mismos pacientes como parte del equipo de investigación y de desarrollo, porque nos interesa saber qué preguntas les importa a ellos, cuál es la mejor manera de entregar la información, cuál es el momento más oportuno para entregarlas. Entonces, efectivamente, esto requiere una mirada desde muchas partes, y también los mismos pacientes y sus agrupaciones de pacientes también han sido capaces de mover a legisladores, a la industria, no solo a la academia y la clínica, y generar una propuesta de plan nacional de enfermedades raras, ¿cierto? Que fue entregada, de hecho, hace 2 días atrás, que era el último día de febrero, que es el Día Mundial de las Personas con Enfermedades Raras. Entregaron, ¿cierto?, este plan al ministro de Salud, que fue uno de los impulsores, actual, que fue uno de los impulsores, y también a la nueva ministra de Salud. Entonces, sí, efectivamente, a nivel individual hay un trabajo en equipo, y a nivel social no cabe duda que tiene que incorporar miradas de distintos actores. Ahora, yo creo, supongo que debe haber, ante una serie de rubros y de presiones por distintos lados, obviamente las enfermedades raras van quedando como postergadas dentro de los presupuestos, dentro de las metas, digamos, que se pueda poner un Ministerio de Salud. Pero en algún momento esto tiene que partir, porque si no nos vamos quedando sumamente atrasados. Cuéntame una cosa, si una mamá o un papá que nos está viendo hoy día y tiene a un chico enfermo, porque en general el tema de las enfermedades raras sobre todo afecta a niños, tengo entendido, porque ya Y de adultos ya o sea, algo se sabe. también hay ¿Ya? adultos, pero más o menos el 70% también se sabe que empieza en la infancia, pero sin duda que hay adultos que pueden mantener manifestaciones después, y también hay algunos niños que van creciendo en el tiempo con estas condiciones. Hay algunas que causan muerte precoz, y eso es una situación también bien terrible, pero hay otras en que las personas tienen esto a lo largo de toda su vida. Pero sí, Ya. niños es el grupo más grande. Si una mamá o un papá hoy día tiene un chico que está con alguna enfermedad que no se sabe, a lo mejor no ha sido diagnosticada, ni siquiera digamos bien diagnosticada, no ha sido diagnosticada porque los médicos, los pediatras que están al alcance de esa persona no han sido capaces, digamos, porque excede de sus conocimientos,
¿Qué le recomendarías tú? ¿Que asistiera, que fuera, que tomara una hora con un genetista, por ejemplo? Claro. O sea, claro, si hay posibilidad de que esto sea genética, claro, el genetista es la persona indicada para hacer esa evaluación como más o global y ver si es que se necesita algún test genético y orientar ahí a la familia. Somos pocos genetistas en Chile, como te decía algún rato, pero hasta hace 2 años atrás la mayoría concentrados en Santiago, pero ahora vemos que hay más genetistas en regiones, o sea que hoy día hay, al menos hay personas en Antofagasta, otras ciudades y hasta yo creo que más al sur es Puerto Montt o Castro, entonces por lo menos eso ha ido ayudando. Claro. En segundo lugar, para las personas que están más alejadas de un genetista, si bien nosotros siempre examinamos presencialmente de manera muy acuciosa, también la telesalud puede ayudar a avanzar, ¿cierto? Entonces, si el centro que uno va no tiene genetista, podemos recurrir a la telesalud. Y la tercera cosa que también ha ido creciendo en Chile, sobre todo para los niños, son los que se llaman los equipos de NANEAS, que es una sigla que significa niños y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud. NANEAS, ¿ya? Y eso también son equipos multidisciplinares que se han generado en distintos centros, ¿cierto? Fundamentalmente orientados a terapia, ¿cierto? Que los niños tengan la atención nutricional que necesitan, la estimulación y la rehabilitación que necesitan y todo, pero para ellos también son lugares donde están muchos los niños con condiciones complejas y si bien muchos equipos de NANEAS no tienen un genetista en el grupo, pero sí saben cómo derivar, ¿ya? Entonces eso yo diría que son las alternativas: genetista presencial, telesalud y también vincularse a los grupos de NANEAS que pueden también ayudar con derivaciones a los especialistas que podemos ayudar con el diagnóstico. Oye, para ir concentrándonos un poquito específicamente porque hasta ahora hemos hablado de enfermedades poco comunes, así como en general. ¿Cuáles son, a lo mejor va a ser una contradicción lo que voy a preguntar, Sí. pero cuáles son aquellas enfermedades poco frecuentes, más comunes dentro de el tema chileno? Porque a lo mejor hay algunas que son genéticas que son propias de una región, de un lugar, y que acá no se dan. Mira, nos falta un registro en Chile, eso sin duda, así que no sabemos exactamente, pero uno puede decir, claro, qué es lo que los pacientes con mayor frecuencia que nosotros vemos en nuestros policlínicos, en nuestras consultas. De los datos europeos, de las 7.000 enfermedades poco comunes, hay como 150 más comunes, ¿ya? Ya. Y en esas están, de nuevo, yo he mencionado ya fibrosis quística, que es un problema que afecta los pulmones, el intestino y otros sistemas, que hoy día tiene cobertura GES, y también hay un plan piloto de diagnóstico súper precoz antes de que aparezcan los síntomas. Que esperamos que ahora se convierta en un plan nacional. Hablé de la hemofilia, que es un problema en que las personas sangran, ¿cierto?, con trauma mínimo, y eso también hoy día está incorporado en el GES. Hay como 20 enfermedades que están incorporadas en la ley Recarte-Soto. La mayoría de ellas son las condiciones que se llaman enfermedades de depósito lisosomal, en que se acumulan como los mismos desechos del organismo dentro de las células, y eso hace que el vaso, el hígado, la médula o el cerebro no puedan funcionar bien porque se acumulan todas estas sustancias, y también tienen terapia. Hay una condición que se llama neurofibromatosis, que afecta también como a 1 cada 2.000 personas, que las personas tienen como manchitas en cafés con leche en la piel, pueden desarrollar tumores y pueden desarrollar también los niños problemas del desarrollo y de aprendizaje, que si bien eso no hay un tratamiento como una droga para la enfermedad, pero sí también, por supuesto, que sabemos que tenemos que ponerle especial atención a la estimulación y al apoyo a esos niños. Entonces yo te diría que ese conjunto como de 20 o 30 cosas que he mencionado ahora son como las más comunes. Pero también, como decías tú hace rato, hemos visto algunas condiciones en que es la única persona en Chile, que no sabemos que haya nadie más. Oye, ahí me surge una pregunta. Hay algunos factores que son, tú dices, bueno, absolutamente genéticos, pero otros también pueden ser medioambientales. Por ejemplo, hay un lugar, no sé dónde, específicamente donde aparezca algún tipo de enfermedad y que sea recurrente para ese pueblo solamente o para esa Mira, raza. claro, mira, la mayoría, y nosotros también lo hemos visto en nuestros datos, hemos secuenciado a cerca de un centenar de niños, la mayoría de las veces no es una cosa heredada, es un cambio genético que le sucedió a ese niño,
que nosotros en genética llamamos de novo, y eso le puede pasar a cualquier persona en cualquier lugar, ¿ya? Hay algunas otras condiciones que son más comunes en ciertos grupos porque tienen como ancestros en común, ¿cierto? Entonces hay algunos grupos en distintos países, que sé yo, países del Medio Oriente que tienden a tener como más consanguinidad, que se repiten algunas enfermedades, hay algunas poblaciones aisladas en Estados Unidos y en Canadá y en México y todo, pero como Chile en general somos una población bien mestiza y bien mezclada. La verdad es que hay algunas situaciones excepcionales de algunos clústeres familiares en algunas regiones, pero la verdad es que la mayoría de las condiciones le pueden pasar a cualquier persona y se reparten a lo largo de todo el país. Entonces vemos aquí con nuestra demografía como excepcionalmente que haya cosas más frecuentes acá. Vemos como aislados poblacionales en situaciones más excepcionales. Oye, y para ir terminando, porque yo sé que estás ocupadita y estás apurada, porque en realidad nos podríamos pasar mucho rato conversando del tema, pero me gustaría saber por qué están sucediendo más ahora, o es que las estamos visibilizando más, o es que hay un cambio, hay algo que está pasando, ¿por qué están cambiando? Tú dices que puede pasar a cualquier persona, le puede suceder que de repente cambió uno de esta información genética y no tenía antecedentes previos, no tenía antecedentes familiares, etcétera. ¿Por qué está pasando esto? ¿O es que lo estamos viendo más y antes moríamos más temprano? Sí, yo creo que es más lo que tú dices, ¿no? Hasta principios del siglo XX la mortalidad en Chile de infantil era como 30%, se moría prácticamente 1 cada 3 niños por complicaciones del parto, por desnutrición, por infecciones, y ahora tenemos cierto embarazo y partos controlados y en el sistema de salud, tenemos muchas mejores condiciones nutricionales, nos hemos ido un poquitito al otro lado de la obesidad, pero eso, tenemos vacunas, ¿cierto? Tenemos tratamientos antibióticos, entonces yo creo que en parte ha sido que ahora son más visibles porque la situación de salud ha mejorado dramáticamente para todo el mundo y en Chile también en el último siglo y todo. Y la otra cosa es que antes no tenía, hasta hace 10 años atrás no teníamos estas herramientas genómicas, entonces a muchos niños que nosotros vemos tenían diagnóstico de parálisis cerebral. Y resulta que hoy día más o menos, que en el fondo que se atribuyó como un accidente del parto, una asfixia y todo, y la verdad es que lo que hoy día sabemos es que más o menos entre 10 y 20% de los niños que nacen con diagnóstico de parálisis cerebral en realidad tuvieron un parto difícil porque tenían una condición genética de base, entonces es un permanente descubrimiento. Entonces yo creo que hay más porque la población sobrevive mejor, pero también, como dices tú, hay mayor reconocimiento y mejores herramientas que no teníamos. Claro, y cada vez más han habido apareciendo nuevos descubrimientos, ¿no? He visto, por ejemplo, por ahí han aislado un gen o lo han descubierto, cuál es, por ejemplo, el causante de la calvicie, ¿no? Que si se mejora, se pueden terminar los pelados de ahora en adelante, digamos. Sí, no sabemos, sí hay gente que estudia también, claro, la genética como de la variación común, ¿cierto? Pero la verdad, ¿cierto? Pero la verdad es que no es claro, nuestro foco ha sido fundamentalmente en estas enfermedades poco frecuentes y desde que se usan estas herramientas de secuenciación masivamente, más o menos se descubren como unas entre 150 y 200 enfermedades nuevas al año. Y también hoy día sabemos que hay muchos genes que todavía no tienen una enfermedad asignada, así que de los 20.000 genes tenemos como 5.000 asociados a enfermedades, entonces también hay como unos 15.000 genes todavía en espera de su enfermedad. Entonces, claro, como dices tú, los descubrimientos son permanentes, pero todavía no hemos terminado de agotar todas las potenciales causas. Oye, pero ahí me asalta al tiro la pregunta, de esos 300 o algo que se descubren todos los años, y los avances que han ido apareciendo, ya lograron descubrir cuál es el gen que produjo esta enfermedad, pero también con eso se provoca la mejoría. Sí, esa es una súper buena pregunta, porque claro, ¿qué sacamos con saber de qué se trata? Eso también es importante para las familias, o sea, vivir en este limbo en que ni siquiera sé lo que tiene mi hijo, llegar a un nombre hay gente que dice que el mismo llegar a un diagnóstico es como una mini parte del tratamiento, por lo menos cerrar este capítulo. Ahora, hay muchas condiciones que de nuevo tienen un tratamiento
que necesitan rehabilitación, apoyo nutricional, tratamiento de la epilepsia, cirugía, alguna cosa así. Y hay algunas otras enfermedades para las cuales a partir de estos nuevos descubrimientos se están desarrollando nuevas terapias, ¿ya? Entonces, de las, como te decía yo, como 7.000 enfermedades raras que existen, hay alrededor de 500 que tienen como una droga específica, ¿ya? Muchos de ellos son para cánceres raros, porque la verdad es que todavía no hay mucho tratamiento, por ejemplo, o sea, no hay una droga que nos haga funcionar nuestro cerebro de manera distinta, así que no hay un medicamento para la discapacidad intelectual, por ejemplo, pero sí para algunas condiciones, sobre todo cuando afectan a uno o pocos órganos, hay avances ahí en terapias específicas, pero de nuevo, como decíamos al principio, como el número de usuarios de esos medicamentos es bajo y los descubrimientos son complejos, lamentablemente son medicamentos que son súper caros. Hemos visto con cierta frecuencia en la noticia a familias pidiendo, ¿cierto?, de la solidaridad de todo el país para poder juntar el tratamiento para una terapia génica que existe, pero que cuesta $1.000 millones o claro, más. Sí, millones y millones, porque supongo que lo que encarece es que sea una enfermedad tan poco frecuente, tan distinta al resto, que tienen que fabricarla solo para él, ¿no? O para Bueno, 5, 6, sí, 10 personas en el mundo. para pocas personas, sí. Y hay algunos también laboratorios que están trabajando en el ámbito académico que están trabajando en eso, de producir medicamentos que, o sea, que la manera de producirlos es en común, ¿cierto? Claro. Y los controles de calidad y el sistema es en común, pero que tienen alguna cosa que es como muy personalizada para una sola persona. Así que yo creo que eso es algo que vamos a ver emergiendo en el tiempo. Ojalá que todo esto que ustedes le presentaron al ministro de Salud actual y al ministro de Salud entrante sobre el tema de las enfermedades raras se pueda llevar a cabo, ¿no? Y que pueda empezar a tener la visibilización y el rodaje, comenzar el rodaje para un crecimiento con respecto de la genética. Muchas gracias, doctora, por haber estado hoy día con nosotros. No, muchas gracias, Miriam, por visibilizar esto. Todo esto contribuye a lo que nosotros queremos, no dejar a nadie atrás. Perfecto, muchas gracias. Le damos las gracias a la día. doctora Gabriela Repeto, médico cirujano, directora del programa de enfermedades poco frecuentes de la Universidad del Desarrollo, que hoy estuvo con nosotros en este nuevo punto de encuentro. Muchas gracias por haber estado ahí.